Amén, hermanos, tengan otra vez un saludo muy especial de parte del hermano Miguel, ¿no? Y de su esposa y de sus hijos Ángel y Gloria. Nos seguimos continuando con el estudio de lo que es la cristología. Estamos ahora en un segundo capítulo, ¿no? Dentro de lo que es la persona de Cristo, ¿no? Dentro de la naturaleza humana, la humanidad de Cristo. Ya habíamos abarcado, ¿no? Casi durante 3 meses o 2 meses más o menos, lo que era la naturaleza divina de Cristo, ¿no? Pues quiero empezar la enseñanza con el siguiente texto, ¿no? En Hebreos, podemos irnos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 hasta el 4. Dice así, mis hermanos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vayámonos también a Juan capítulo 1. El versículo, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 y el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, papito, porque tú solamente eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Realmente no podemos comprender, Señor, lo inmenso de tu amor, lo inmenso de tu eternidad, lo inmenso, Dios amado, Señor, de todo tu poder, de tu gloria, Señor, de lo que es tu tremenda soberanía sobre las vidas, Señor, sobre el universo mismo, sobre la naturaleza, Señor, y sobre todas las cosas que ocurren, Señor. Nada se escapa, Señor, de tus manos, Señor, de tu voluntad, Dios amado. Mas esta tarde te pedimos, Dios amado, Señor, perdón por nuestros pecados cometidos, por las faltas que hemos hecho, Dios amado, Señor. Perdónanos, Dios amado, porque siervos inútiles somos, Dios amado, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender, Señor, papito, cuál es la naturaleza humana, Señor, de la persona de Cristo, Señor, que tú viniste, Señor, en poder y gloria, Señor, en carne, Dios amado, Señor. Naciste, Señor, papito, creciste como nosotros, Dios amado, Señor, y te humillaste, Señor, como nosotros, ser como nosotros, Dios amado, papito. Ayúdanos a entender acerca de la persona de Cristo, Dios amado, para poder nosotros también, Señor, poder predicar, Señor, el verdadero evangelio, Dios amado. Gracias, Dios amado, Señor. Y oramos también, Dios amado, Señor, que con tu palabra, Señor, nosotros le vemos, Señor, tu presencia al lugar donde vayamos, Señor. Y oramos también por nuestros hermanos que están enfermos, Dios amado. Tú nomás puedas tener misericordia de sus vidas, Señor, y haz tu voluntad, Señor, en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a ir viendo en la Biblia y vamos a ir viendo, ¿no?, lo que es la humanidad de Cristo. Amén. Para recordar, mis hermanos, estamos estudiando la cristología acerca de la persona de Cristo. En esta parte, mis hermanos, habíamos visto que la persona de Cristo tiene dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina, la divinidad, y la humanidad, la persona o el hombre. En la divinidad habíamos tocado, ¿no?, que Cristo es Dios, Jesucristo es Dios mismo, porque se le dan los atributos, ¿no? Habíamos tocado solamente unos cuantos puntos, ¿no?, de los atributos de la eternidad, la sabiduría, la omnipotencia, la soberanía y la seidad. A Cristo también se le dan los títulos, ¿no? Se le da el título de Dios, ¿no? Kyrios, el Señor, y el Yo Soy, ¿no? También se le hace un reconocimiento divino, ¿no? Nos habla acerca de que los hombres que han convivido con Jesús, los discípulos y los que le veían, decían, ¿no?, que ¿quién es este?, ¿no? ¿Quién es este hombre?, ¿no?
Y hay textos explícitos acerca de la deidad de Cristo que nos habla que Cristo es Dios. Así habíamos tocado, hermanos, acerca de la enseñanza de la divinidad de Cristo, la naturaleza divina. Ahora vamos a tocar la humanidad de Cristo. Jesús ha venido en carne, ha nacido en carne, no era un espíritu, no es que se ha posesionado en una carne, sino ha nacido en carne Jesucristo, pero sin pecado. Eso sí tiene que quedar muy claro, mis hermanos. Él nace de una forma milagrosa y es sin pecado, ¿no? La persona de Cristo tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, la humanidad. Para poder tocar este punto de la humanidad y comprender, vamos a ver 6 acápites, ¿no?, acerca de las profecías mesiánicas, acerca de la humanidad de Cristo, la anunciación angelical, la concepción milagrosa, el nacimiento virginal, su vida sin pecado, su crucifixión, muerte y resurrección. Cristo, como hemos leído en el texto de Hebreos y en el texto de Juan, vino a la tierra, habitó entre nosotros, se humilló. ¿Por qué? Por amor hacia nosotros. Ahora, dentro de lo que es el estudio de la cristología, también se estudia, ¿no?, lo que son los 3 oficios de Cristo, ¿no? El oficio de profeta o el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real, ¿no? Cada uno de ellos explica, ¿no?, la razón de ser, ¿no? Jesucristo nos habla ya de la palabra de Dios, ¿no? Cumple el profeta, ¿no? Sacerdotal, porque Él ofrece y se ofrece a sí mismo en sacrificio, cumple como sacerdote, ¿no? Y real, porque vuelve al trono, ¿no? Vuelve a su gracia, mis hermanos, a lo que es la gloria de Dios, porque Él es Dios, mis hermanos. Y la palabra nos dice, ¿no?, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, como Cristo, mis hermanos. ¿No? Los 3 estados de Cristo también se hablan en cristología, ¿no? Y también lo hemos leído en Hebreos 1:4. ¿No? Tiene un estado de gloria, Él es eterno, ¿no? Su comienzo, por si acaso, no es en Belén, mis hermanos, su comienzo es en la misma eternidad, la gloria misma, la humillación, mis hermanos, cuando viene a la tierra y se humilla, mis hermanos, y la glorificación, ¿no? Está en su resurrección y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ese es el estudio de cristología, ¿no? Lo que vamos a abocar es la humanidad. Vamos a ver las profecías mesiánicas. Cristo es eterno, su vida no comienza en Belén. Tienes que quedar bien en claro, mis hermanos, ¿no? En Miqueas vamos a leer un texto más adelante donde dice sus salidas son eternas, ¿no? Sus salidas son desde la eternidad. Comprender el término eternidad, mis hermanos, para nuestra mente finita, o sea, para esta mente que nace, ¿no?, y en un momento dado muere, para esta mente finita que no comprende todos los secretos de lo que es la naturaleza, de lo que hay en los estudios, no comprenden, ni aún los casados comprenden a su esposa. Entonces, ni aún comprendemos a nuestros propios hijos, ¿me entienden? O sea, nuestra vida es finita en todos los aspectos, mientras que Cristo es eterno, ¿no? Su vida no comienza en Belén. Cristo estaba aún antes de la creación del mundo. El punto de partida de estudiar la humanidad de Cristo es con un caudal de profecías, mis hermanos. La Biblia nos habla, ¿no?, en el Antiguo Testamento acerca del anuncio, ¿no?, de este Cristo, del plan mesiánico, del plan de salvación de Dios hacia la humanidad, por amor de su nombre, por amor de Dios mismo, ¿no? Da un amor hacia sus hijos, ¿no?, hacia su creación, manda a su Hijo mismo para que pueda morir y pueda redimirnos, ¿no?, justificarnos delante de Dios, salvarnos de la ira de Dios. Así habla la profecía. Entonces, toda la Biblia habla de Cristo. Por eso el mensaje, no el mensaje, el sermón debe ser cristocéntrico, mis hermanos. La venida de Cristo no fue accidental en la historia, no fue un devenir, ¿no?, que ocurrió así, sino que estaba en la planificación, ¿no? En Primera de Pedro ya vamos a ver un texto donde nos habla, ¿no?, que Cristo estaba antes de la fundación del mundo. Entonces no fue accidental, ¿no? Las profecías nos hablan, ¿no?, entre 1500 años antes de Cristo, donde se profetizan los hechos. Entonces, la venida de Cristo es un plan determinado por Dios. En Primera de Pedro 19:20, ¿no?, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, nos dice, ¿no? Abre tu Biblia en Primera de Pedro 19:20, rápidamente, mis hermanos.
1:19, 20, se lo está marcado mal allá. 1:19, 20, no es 19, 20, por si acaso, mis hermanos. Es 1:19, 20. En esta parte, mis hermanos, es primera de Pedro 1:19 al 20. 1:19 al 20. Dice así, mis hermanos, ¿no? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren cómo nos presenta esta parte, ¿no? Dice, con la sangre preciosa de Cristo. 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, es un plan determinado, no es accidental. Versículo 10 y 11, podemos leer, ¿no? En ese mismo capítulo 1, 10, 11. Capítulo 1, estamos por si acaso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿No? Los profetas que profetizaron la gracia destinada. ¿Sí? La gracia destinada a quiénes, mis hermanos, hacia nosotros, hacia los que son hijos de Dios. Nos dicen, ¿no, mis hermanos, los estudiosos de lo que es la palabra de Dios, mis hermanos, ¿no? Que hay más, ¿no?, de 300 referencias al Mesías, ¿no? Y más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, ¿no? Estas profecías pueden ser explícitas, o sea, claramente definidas, ¿no? Diciéndonos el Mesías, el Cristo, el Salvador, o bien implícitas, ¿no? Señalando de alguna manera que hay un Salvador, que hay un Mesías, ¿no? Y otras formas más que nos pueden alegorizar, por ejemplo, en los Salmos, ¿no? Aún en lo que es Cantar de los Cantares. Entonces, hay en la forma explícita claramente y de la forma implícita. 29 profecías hablan de la traición y muerte y sepultura de Cristo. ¿No? Estas profecías son, ¿no?, entre 1000 a 500 años antes de Cristo. Todas ellas fueron cumplidas en un periodo de 24 horas. Sí, la traición, muerte y sepultura, ¿no? En un periodo de 24 horas se cumplen en realidad 29 profecías, ¿no?, respecto a lo que es la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿no?, que el aspecto de las profecías mesiánicas se dirigen, ¿no?, hacia Cristo Jesús. Las profecías pueden ser divididas en 4 secciones, ¿no? Las profecías concernientes a su nacimiento, las profecías concernientes a su ministerio, las profecías concernientes a los eventos posteriores a su sepultura y las profecías concernientes al cumplimiento o su cumplimiento en un día. ¿Sí? Vayamos uno por uno analizándolos. Profecías concernientes al nacimiento del Mesías. Nacería de la simiente de mujer, ¿no? Si nos vamos en la Biblia, Génesis 3, 14, 15. Ahí rápidamente puedes buscarte, ¿no?, en la Biblia. Dice, ¿no? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sí? Nacería de la simiente de mujer. Gálatas 4, 4, 5, vayámonos, mis hermanos, rápidamente. Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera, ¿no? Y si fuéramos adoptados como hijos. Mateo 1, 20, 21. Vámonos rápidamente a Mateo 1, 20, 21.
Si lo vas revisando tu Biblia, mis hermanos, ve marcándolo. Y así es donde vamos anotándonos, ¿no? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Nacimiento del Mesías, de forma milagrosa, ¿no? El anunciamiento del nacimiento del Mesías. No es algo que estaba ahí, que ocurrió de repente, no, está bajo el plan divino de Dios, y en eso nosotros confiamos, y esa es nuestra fe, que nada se le escapa de las manos de Dios. Sería de la simiente de Abraham, ¿no? Sería de la simiente de Abraham. Sí, Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Abre tu Biblia, mis hermanos. Sí, y en tu Biblia vas marcando. No te quedes, ¿no? Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí hay dos cosas, ¿no? En tu simiente, no dice simientes, es en tu simiente, o sea, es una sola simiente, ¿no? ¿Y por qué? Porque obedeciste a mi voz. Este obedeciste a mi voz surge de Dios mismo, ¿no? La fe que Abraham tuvo, la dio Dios por gracia. ¿Sí? Entonces, en tu simiente. Mateo 1:1 nos habla de la genealogía de Jesús. En dos libros vas a encontrar, ¿no? La genealogía de Jesús, vas a encontrar lo que es Mateo y en lo que es Lucas, ¿no? Dice el versículo 1, ¿no? 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? En Génesis 21:12 señala la descendencia, ¿no? En Isaac. ¿Sí? Le dice, no, a Abraham le dice, no, no te preocupes por Ismael, le dice, no, pero la descendencia viene de Isaac. ¿Sí? De Ismael es otra la descendencia, ¿no? Pero la simiente viene de Isaac. En el capítulo 35, 10 al 12, nos habla, ¿no? De la simiente también de Jacob, ¿no? Isaac, Jacob, o sea, Dios en todo lo que es en todo lo que es, digamos, las generaciones que van pasando, va cuidando la simiente, ¿no? Hasta llegar a Adán mismo, ¿no? Y de Adán llegamos a Dios. Pero en la humanidad, hasta Adán llegamos, ¿no? Y viniendo, ¿no? Hacia Abraham, la promesa, Jacob, Isaí, David. ¿Sí? Mateo 1:2, ¿no? Hay una unidad, ¿no? En Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Dice, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿sí? Hay esa unidad, Abraham, Isaac, Jacob. En Isaías 7:14 puedes marcarte, mis hermanos, lo leeremos. Isaías 7:14. Vayamos rápidamente. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel, mis hermanos, significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios se acerca hacia nosotros, ¿no? ¿Y para qué se acerca hacia nosotros? Para librarnos, ¿no? ¿Librarnos de qué? Del pecado, ¿no? ¿Y llevarnos a dónde? A la gloria de Dios, mis hermanos. Tú puedes ir leyendo en Mateo 1, capítulo 1, verso 18, verso 24, verso 25, ¿no? Tú puedes estar leyéndolo en tu casa, mi hermano, puedes marcarte. Vemos también, ¿no? De la línea familiar de Isaí sería el Mesías. Entonces, Isaías 11:1-3, ¿no? Veamos a Isaías 11:1-3, estamos en el libro de Isaías, nos hemos quedado el último. 11:1-3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Es interesante, ¿no?
ver cómo las profecías hablan acerca, ¿no?, de dónde sale esta simiente. Lucas 3, 23, 32. ¿Sí? Vayamos al libro de Lucas. Lucas 3, versículo 23 primero. Jesús mismo, al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. 32. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, ¿no? Hijo de David, ¿sí? Hijo de Isaí, ¿no? Entonces, del linaje de parte del papá, ¿no?, que era José, Dios le ha encomendado a José que pueda llevar, ¿no?, hijo suyo a Jesús, y viene del linaje, ¿no?, de lo que es de la familia de David, ¿no? Hijo de la familia de David, Jeremías 23:5. Vayamos a Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Amén, ¿no? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Por qué decimos que es de Cristo Jesús? Es justo, dice, reinará como rey, será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué más puede hacer juicio y justicia en la tierra? Puede ser justo, ser dichoso. Solamente Cristo Jesús. En 2 Samuel 7, 12, 16. 2 Samuel 7, 12, 16. 2 Samuel. Puedes buscar en tu Biblia. 7, 12, 16. Cuando tus días sean cumplidos, ¿no?, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y para siempre, dice, ¿no? Yo le seré a él padre, y él me será a mí, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, ¿no?, del linaje de David, ¿no? Va a venir, dice, el trono, ¿sí? Va a venir del linaje de David. No se va a apartar. Por eso siempre estaban esperando, ¿no?, los mismos judíos, ¿no? En Lucas 3:32 hemos leído, ¿no? Hijo de David, hijo de Isaí, ¿sí? Entonces, dentro de estas profecías tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, ¿no?, habla explícitamente y habla implícitamente. ¿Qué es lo explícito? Lo dice claramente, ¿sí? Por ejemplo, en estos versículos, ¿sí? Él edificará, dice, no, casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí? Para siempre el trono de su reino, dice, no, para siempre. ¿Quién es eterno? Más que Cristo Jesús, ¿sí? ¿No? Él es, ¿sí? Pero en el versículo 14, cuando dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, ¿sí? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Sí? Aquí ya no está hablando de Jesús, está hablando de los hijos de David, de carne, ¿me entienden? Porque Jesús es sin pecado, sin mancha, ¿no? Amén. Pero en un momento dado, mis hermanos, él es visto como un pecador, por eso cae en la cruz, mis hermanos. Él se da, no es que le van a prender, él se da. El Mesías nacería en Belén, ¿no? Miqueas 5:2, esto ya lo hemos leído más antes, ¿no? Pero tú, Belén Éfrata, ¿no? Sí, pequeña, ¿no? La más pequeña entre los pueblos, ¿sí? Y es de donde iba a salir, ¿no?, el Mesías, ¿sí? En Mateo 2:1 lo afirma, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén, afirma, ¿no? Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén. Vamos a ver
Primeramente vas a Miqueas 5:2, leamos otra vez, quizás algunos hermanos no la hemos compartido con algunos hermanos, pero vayamos a Miqueas 5:2, Antiguo Testamento. Dice, no, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? Desde los días de la eternidad. Y en Mateo, ¿no? De Mateo, vámonos a Mateo rápidamente, capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? Aquí lo que se debe dice Belén. ¿Sí? 500 años, 400 años, ¿no? 1000 años se profetizó dónde iban a ser, en qué lugar, mis hermanos. ¿Se imaginan? Ese es el plan maravilloso de Dios. En Jeremías 3:15, ¿no? Nos habla acerca de la profecía de la matanza de los niños. Tú puedes buscar, mi hermano, ese pasaje, 31:15. Jeremías 31:15. Vayamos a ver con la Biblia, mis hermanos. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, aquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Sí? Ya profetizó acerca de qué iba a ser este rey malvado de Herodes. Esta familia de Herodes eran terribles, mis hermanos, porque aún se mataban entre ellos, el padre mataba al hijo. No, aún les robaba la esposa a su hermano, ¿no? Entonces era una familia terrible y ellos eran supuestamente los que tenían que llevar justicia, ¿me entienden, mis hermanos? Estos eran socapados por los sacerdotes de ese tiempo, ¿no? Los fariseos, los saduceos, y nadie decía nada, porque había mucho dinero de por medio. O sea, la corrupción había llegado, ¿no? Al gobierno, al sacerdocio y a los que manejaban la palabra de Dios. Ha llegado la corrupción. Cuando Jesús viene, hace un azote, ¿no? Y les dice, no, mi casa no será pues cueva de ladrones, de gente perversa, que quiere aprovecharse, ¿no? De los que están ahí en la iglesia, ¿no? De los que quiere aprovecharse, ¿no? De la gente humilde, ¿no? Y miren, la Biblia habla en la parte de la profecía, ¿no? Nacería en Belén, ¿no? Jeremías profetiza la matanza de los niños y este rey malvado. Vayamos a Mateo capítulo 2, versos 16, 17, 18. ¿Sí? Dice, no, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos, aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. ¿Por qué? Perecieron. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos, ¿no? Hasta este momento cómo hay profecías, ¿no? La parte profética de la humanidad de Cristo, dónde iban a ser, ¿sí? Nos habla claramente. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta primera parte, Dios amado, Señor, acerca de nacimiento, Señor, de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que Él vino en carne, Señor, y habitó entre nosotros, Dios amado, y dio su vida, Señor, y tú lo levantaste en poder y gloria, Señor, y está sentado a tu diestra, papito. Gracias, Dios amado, Señor, y ayúdanos un poco más a repasar y entender, Señor, acerca de la persona de Cristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, Señor. ¿Y cuál es esa unión hipostática, Señor, papito? ¿Cómo es que se unen ambas naturalezas, Dios amado, Señor, pero que no se mezclan, Señor, Dios amado? Cada uno mantiene la esencia, Dios amado. Puedas ayudarnos a entender más adelante, Señor. Bendice a mis hermanitos, a mis hermanitas amadas, amados en Cristo Jesús. Cuida sus vidas, Dios amado, Señor. Sus salidas sean en paz y sus entradas en paz. En nombre de Jesús. Amén. Amén.